nombre es Aisha, tengo 31 años, nazco en Barcelona y bueno, mi familia, pues la parte materna, españoles, y mi padre, bueno, familia materna, pues de Guinea. Entonces vivo pues entre esas dos culturas un poco, aunque si bien es cierto que mis padres se divorcian cuando yo soy muy pequeña, así que me crío con mi familia materna. Tengo a Dios presente desde pequeña, mi abuela era bastante religiosa, cristiana, y desde pequeñita pues aprendo a rezar, aprendo pues que existe un cielo, que existe un infierno y poco más. Lo que yo siento de Dios es decir, o sea, yo creo en Dios, pero en un Dios lejano, no lo siento como mi padre, ¿no? Como ese Dios personal al que dirigirte, no solo cuando atraviesas una dificultad o cuando algo te va mal, ¿no? Lo siento como que ahí está Dios en algún lugar, pero lejos. Durante mi juventud estoy completamente alejada de Dios, de la vida católica y de todo, porque verdaderamente tampoco crecí pues, en una familia practicante. Sí cristiana, pero no practicante. Entonces vivíamos la abstinencia en Semana Santa, en casa se llevaba a cabo, pero luego pues ir a misa, recibir los sacramentos y pues nada de esto. Entonces mi juventud pues es una juventud un poco alocada, viviendo pues a mi manera, ¿no? Haciendo un poco lo que quiero, sintiéndome un poco merecedora de todo y sin tener en cuenta nada más allá que no fuera yo misma. Era un poco egoísta, un poco bastante superficial, así iba mi vida un poco. Ya a los 19 años me independizo, vengo a vivir a Zaragoza. En 2023 enferma mi madre, lo que al principio parecía pues, que había sido un ictus, pasaron los meses y el estado de salud de mi madre iba peor cada día hasta que al final, pues, con nuevas pruebas, llegan a la conclusión de que bueno, pues no ha sufrido un ictus, sino que tiene un tumor cerebral incurable, inoperable, y la esperanza de vida era de 4 a 16 meses. Entonces, en ese momento, pues mi vida cambia por completo. Yo estaba estudiando, estaba terminando una carrera, estaba trabajando y cambia todo. Siento que tengo que estar en casa con mi madre, que tengo que cuidarla, a pesar de que bueno, ella tenía unas cuidadoras en casa, pero yo no estaba tranquila. Yo necesitaba estar con ella hasta el final. Entonces, en ese momento, pues dejo el trabajo, dejo los estudios, cierro mi casa y me traslado a casa de mi madre. Y bueno, ahí comienza un poquito lo que sería a crecer en la fe, ¿no? Ese Dios que yo veía tan lejano, que no lo sentía como un padre cercano, ¿no? Pues comienzo a sentirlo en ese momento. Estando con ella, bueno, mi madre, la situación de mi madre cuando yo llego a casa es mitad del cuerpo paralizado, el tumor ya le había afectado a ese nivel, no podía hablar apenas, tenía alucinaciones, bueno, lo estaba pasando muy mal. Y recuerdo que ella decía siempre, bromeaba, pero bueno, a mí me transmitía mucha dulzura y también esperanza. Decía, bueno, yo me moriré si quiere Dios. Esto lo decide Dios, no lo va a decidir ningún médico, ¿no? Mi madre, pues sí, siempre había tenido, en cierto modo, presente al Señor, pero no de una forma tan fuerte. Entonces, me contagiaba a mí de lo mismo. Y recuerdo un día que, estando en el Pilar, aquí en Zaragoza, pues cogí a un sacerdote lo cogí que iba paseando y necesitaba hablar. Así que le pregunto si verdaderamente él cree en los milagros. Porque claro, como yo estaba tan lejos de la religión, desconocía muchas cosas. Entonces se lo pregunto de manera directa,
¿usted cree en los milagros? Y me dice, por supuesto, no te quepa ninguna duda de que los milagros existen. Y bueno, me desahogo con él y le cuento pues mi situación, la situación de mi madre, y lo que él me dijo fue una frase muy bonita que hasta entonces, bueno, pues la tengo, bueno, y ahora creo mucho en esa frase, que fue: Aisha, no necesitas ver para creer, sino creer para ver, ¿no? Y esa frase me llenó de esperanza. Yo esto no lo había sentido antes, nunca antes había sentido algo así. Nunca antes había creído tanto en una frase, en que una afirmación podía cambiar la realidad. Así que fui a casa, le conté a mi madre esto y me dijo, pues cariño, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Se lo voy a pedir al Señor todas las noches y todas las mañanas. Y en todo momento, me decía. Y lo hacíamos juntas. Se convirtió pues en nuestro pan de cada día. Nada más despertarnos, es que desde la cama ya empezaba mi madre a rezar. Eran pues oraciones muy breves, pero muy directas y con mucho cariño hacia el Señor. Muchas gracias, le decía, Padre, por permitirme despertar, ¿no? Una mañana más. Cuando íbamos a dormir le decía lo mismo, muchas gracias y permíteme, por favor, despertar mañana. Entonces, la salud de mi madre, de estar como contaba, pues con la mitad del cuerpo paralizado, sin habla apenas y, en fin, muy mal, fue a raíz de decirle esa frase cuando yo le digo a mi madre, bueno, mamá, tenemos que empezar a andar todos los días, un poquito. Ella lo dudó, pero dijo, bueno, pues sí, pues vamos a pedírselo que pasará. Y yo le dije, por supuesto que pasará. Y para sorpresa de todos, pues pasó. Mi madre volvió a andar, mi madre dejó de tener alucinaciones, balbuceaba muchas cosas, comenzaba a hablar correctamente. Al final, cuando los doctores venían a casa, decían, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque, claro, a mí el oncólogo lo que me dijo un día en el hospital fue, tienes que acostumbrarte a que esta es la realidad de tu madre y que poco a poco irá a peor. Con ese tipo de tumor, pues no te da mucha esperanza. Y todo iba a mejor. Entonces, no entendíamos nada, pero ahí es cuando ya comenzamos, bueno, creemos, porque decimos, es que lo estamos pidiendo a alguien que no vemos, pero que está respondiendo, ¿no? Y yo me decía, para que igual este Dios no es tan lejano como tú venías, has crecido creyendo en eso, pero no es tan lejano, ¿no? Que me está escuchando. Y bueno, pues los últimos meses de mi madre pues pasan así, o sea, nos vamos una semana de casa, de allí del pueblo donde vivía ella y donde me fui a cuidarla, porque bueno, queríamos desconectar, así que nos fuimos unos días, pasamos una semana increíble. Ella iba en silla de ruedas, tampoco podía andar por sí sola mucho tiempo, pero bueno, fue increíble, comimos, visitamos las iglesias, en fin, nos lo pasamos muy bien. Y un día, pues no lo esperaba para nada y en casa, bueno, pues entró en coma. Y es en ese momento cuando, bueno, yo me enfado mucho. Me enfado mucho cuando mi madre se va, porque la mejoría había sido tan notable, había sido una mejoría tan inesperada por parte de médicos, de todo el mundo, que yo verdaderamente pensaba que el Señor iba a obrar ese milagro, el milagro de dejar a mi madre aquí, ¿no? Así que cuando mi madre fallece, pues me enfado muchísimo y esa fe que había estado cultivando esos meses desaparece por completo y le doy la espalda. Le doy la espalda al Señor por completo, pero aún así me sucedía algo muy curioso y es que tenía mucha necesidad de ir a la iglesia. Sentía como una llamada que a día de hoy sigo sin poderlo explicar. Era una llamada, yo jamás había ido antes a las iglesias, no había estado en una misa, me refiero antes de la enfermedad de mi madre, no había estado en misa, así que yo no entendía por qué
a mí, mi interior, ¿no?, me pedía estar en la iglesia, porque hay personas que piensan que cuando atraviesas un momento así de complicado, la fe, ¿no?, en el Señor es lo único que te queda. Pero claro, es lo único que te queda cuando has crecido con esa fe, pero no es algo con lo que yo crezca. Yo crezco sabiendo que existe un Dios, pero un Dios al que yo interpreto pues de manera impersonal, o sea, no personal, un Dios lejano. Yo iba a la iglesia, me sentaba, normalmente al final, escuchaba, sentía mucha paz al estar allí. Toda la paz que no sentía durante, en todo el día, la sentía cuando estaba en la iglesia. Pero al salir, otra vez estaba enfadada, porque no entendía. No entendía por qué si verdaderamente existía Dios, ¿no?, ¿por qué me había hecho esto? ¿Por qué mi madre mejora? ¿Por qué al final muere? Entonces la pregunta no era por qué ha pasado esto, sino por qué me has hecho esto, ¿no? Le culpaba de manera directa, estaba enfadada con él. Para mí el mundo ahora era hostil, ¿no? No estaba mi madre, que fue pues mi madre, mi mejor amiga, mi confidente, todo. Así que estaba con una depresión bastante grande, muy medicada, y también, bueno, me refugié bastante, pues eso, en la privacidad y la intimidad de mi casa, en el alcohol, en las pastillas, en todo. Y el enfado con Dios, pues se me iba pasando por momentos, era muy curioso. Porque cuando yo sentía esa llamada a la iglesia, pues yo respondía, iba a la iglesia, sentía mucha paz. Pero después, pues me acordaba, era como que me perpetuaba yo un poco en el dolor. No quería abrirle la puerta del todo porque no podía creer que si era bueno y me quería, me lo hubiera hecho, ¿no? Hasta que, bueno, transcurren unos meses en los que estoy en esta dinámica. Enfado, pero ahora estoy bien cuando voy a verte o cuando no me siento tan sola, dentro de que estoy muy sola. Siento que alguien me está sosteniendo, pero a la vez le cierro la puerta. Entonces me muevo un poco entre esas aguas y como a los 6 meses descubro Emmaús. Lo descubro por internet y yo me preguntaba, ¿y qué es esto de Emmaús? ¿Qué será Emmaús? Y yo, que era algo escéptica, pues buscaba mucha información por internet. Emmaús, ¿qué será? Yo solamente escuchaba buenos comentarios de las personas que habían hecho Emmaús, personas que a lo mejor habían entrado con una depresión y habían salido renovadas, pero yo no entendía, ¿no? ¿Qué te dan en Emmaús que sales tan bien? Así que como no encontraba información, por más que busqué y busqué, porque busqué mucho tiempo información, pero no encuentras nada, pues me inscribo. Me inscribo, la parroquia que estaba más cerca de casa, me pongo en contacto, me pasan el formulario y me inscribo. Pero como bien he dicho, yo que me movía un poco en esa dinámica tan fea, ¿no? Ahora soy capaz de recordarla sin dolor, pero fue muy doloroso el querer estar bien, pero el un poco negarte a ello, porque no entendías. Y cuando algo no lo entendemos, ¿no?, es como que nos frustramos un poco. Así que me inscribo en Emmaús, me aceptan y pocos días antes de hacer el retiro digo que no. Digo que no y la coordinadora de ese momento, pues una mujer increíble, muy agradable, me dice que no me preocupe, que el retiro lo tengo que hacer cuando yo me sienta capaz y que me esperan con los brazos abiertos. Entonces empiezo a ver, pues, en esas personas un amor y una cercanía, ¿no?, que no había visto yo antes en mis círculos. Y esto me llamaba la atención. Y entonces Emmaús lo tuve ahí en la cabeza un tiempo y se pusieron en contacto conmigo para el siguiente retiro. Y a este sí que fui. Y bueno, Emmaús me cambia la vida por completo, porque lo que yo vivo ahí fue un encuentro real, directo, personalísimo con Jesús. Es lo que vivo. Ahí le conozco, ¿no? Es a partir de Emmaús cuando yo digo, es que yo conozco al Señor. Es que el Señor ha estado
Podía ver entonces con la perspectiva de ese momento, o sea, en ese momento podía ver con perspectiva que todo este tiempo atrás me había intentado ayudar, pero yo no me dejaba. Yo le cerraba la puerta, la abría un poco, la volvía a cerrar. Pero en Emaús ya no pude cerrarle la puerta porque fue directo. Lo que viví allí fue increíble y fue la primera vez que yo me arrodillo ante el Señor y lo primero que hago es pedirle perdón. Le pido perdón por no haber confiado en Él, ¿no? Por haber dudado, porque dudé de si estaba o no estaba cuando mi madre se fue. Le culpé. Y en ese momento, en Emaús, cuando ya caigo de rodillas y le digo, Dios mío, perdóname por todo el daño que te he hecho, ¿no? Todo este tiempo. Porque Él sufre, evidentemente. Y Él estaba intentando rescatarme, ¿no? Y Él sabía que yo estaba en el límite. Porque el dolor que yo sentía tras la pérdida de mi madre fue muy grande. Era insoportable para mí. Yo estuve durante meses tomando tantas pastillas que lo único que quería era dormir el máximo de horas posibles del día. Entonces, al final soy joven, yo sé que Él lo sufrió mucho conmigo y me di cuenta justo ahí en Emaús de lo mal que lo había hecho, ¿no? De lo confundida que había estado, y pensé y le dije, nunca más voy a dudar de ti, nunca más, a pesar de que mi madre no esté, a pesar de que me ocurran cosas. Oye, la vida es esto, ¿no? Es peregrinación, ¿no? Venga lo que venga, sé que te tengo y sé que te he tenido y no lo he querido ver. Y me arrodillé, lloré como nunca y me sentí perdonada en Emaús. Pues después de esto, de que ya no me queda ninguna duda de que Jesús es real y de que está conmigo, siento la necesidad de confesarme. Es en ese momento cuando a la hora de confesarme me preguntan si estoy bautizada, a lo que yo respondo que no lo sé, que lo desconozco, que creo que sí, porque claro, parte de mi familia, con la que yo crezco, la familia materna, es cristiana, que no fueran católicos practicantes, pero eran cristianos, y entendía que sí, especialmente por mis abuelos. Pero entonces me responde el sacerdote que ante la duda, pues que no puedo comulgar, que no puedo confesarme y que voy a tener que hacer una preparación para iniciarme, ¿no? en la vida cristiana. Me da mucha pena, la verdad, porque cuando estoy en misa, continúo yendo a misa, o la misa en Emaús, y no puedo comulgar, veo que la gente lo hace, me da mucha pena y lo paso muy mal durante ese año de preparación casi, porque sentía la necesidad, yo veía que verdaderamente en ese sacramento, ¿no? Ahí estaba. Y entonces yo quería hacerlo, quería participar, pero bueno, tuve que esperar. Antes de iniciar la preparación para poder recibir los sacramentos, claro, me informo. Como ya no estaba mi madre, ya no estaban mis abuelos, no tenía nadie a quien preguntarle, ¿me bautizasteis? Así que bueno, llamo a las amigas cercanas de mi madre, me dicen, ay cariño, pues no lo recuerdo, pero yo creo que sí, porque tu abuela... Entonces había mucha duda, así que llamo a las parroquias cercanas de donde vivía yo de pequeña, me sacan partidas, en otra me dicen que no tienen datos, el registro, conclusión, no estaba bautizada. Así que pues comenzó la preparación con el que es ahora mi director espiritual. Pues después de un año de preparación aproximadamente, ya llegó el gran día, que además fue un día muy especial, el día 8 de diciembre, y pues recibo ese día los 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y la comunión, ¿no? Los 3 en el mismo día.
Fue el día más bonito de mi vida. Por fin me sentía, pues eso, en unión, ¿no? Sentía que esto era el principio, ¿no? Verdaderamente de mi vida. Como que dejaba atrás todo un pasado que verdaderamente no tuvo gran relevancia para lo que yo quiero vivir, ¿no? Que es de la mano del Señor, ya para siempre. Fue un día, bueno, pues precioso, aquí que es donde estamos, en la parroquieta del Aseo, en Zaragoza. Es un lugar pues muy especial. Y bueno, pues vinieron amigas de Maús, que bueno, pues conocieron mi testimonio, pudieron ver también cómo el Señor iba haciendo en mí. Estuvo, por supuesto, el padre Daniel, mi hermano, en fin, fue el mejor día de mi vida y lo recuerdo pues como el inicio de todo, ¿no? Mi vida, a raíz de conocer al Señor y de estar en comunión con Él, cambia por completo. O sea, yo verdaderamente no hago ningún cambio, esto siempre lo dejo muy claro. Es Él el que me transforma, o sea, es Él el que quita cosas de mí y me pone otras. Y esto, a veces mi hermano es el que más se sorprende, ¿no? Porque claro, es alguien que me conoce de siempre y está como, a veces piensa, ¿qué ha ocurrido aquí, no? Otras personas pues lo verán como que yo me agarré a la fe por dolor, pero verdaderamente no fue así. Uno no puede cambiarse a sí mismo y cambiar su forma de vivir, su dinámica, no puedes hacer eso solo. Y es que era Él el que estaba transformándome verdaderamente. Dejó pues de tener una vida sin propósito. En ese momento me doy cuenta de que lo más importante es darme a los demás. De esa forma de ser tan yo primero y lo demás no importa. Ahora me importaba todo, me importaban mis conductas, que verdaderamente antes poco me importaban. Me transforma desde lo más profundo, ¿no? Dejo de ser una persona, pues, dejo de criticar, dejo de juzgar a otros, dejo de hacer muchas cosas que verdaderamente no son buenas y que la gente pues las normaliza. Pero me doy cuenta de que eso no es normal y creo que me doy cuenta porque Él me abre el corazón, se instala en mi corazón y además me abre los ojos, ¿no? Y aprendo a perdonar, aprendo a vivir con gratitud, que no había vivido yo antes con gratitud, jamás. Porque como he dicho, pues en el pasado yo me sentía pues merecedora de las cosas, como las tenía pues las merecía, ¿no? Y no era consciente de que lo que tenía era por gracia, verdaderamente. Nunca lo había pensado así. Era merecedora y ya está. Y en ese momento, en el momento en el que ya camino de su mano, me doy cuenta de que soy una afortunada. Dejo, por ejemplo, de pensar en mi madre desde el dolor, ¿no? Comienzo a pensar desde la gratitud. O sea, pienso, bueno, he tenido a mi madre 30 años de mi vida, 30 años maravillosos. He tenido una madre que ha sido dulzura, ha sido amor, ha sido entrega. Ya no tenía sentimientos como la culpa, esa negación, ¿no? Ya no sentía esas cosas, sino lo que me invadía era un sentimiento de gratitud, de todo lo que tengo, ¿no? Soy muy afortunada porque he tenido una madre que me ha querido, que se ha tenido que ir, pero me ha querido durante muchos años y me sigue queriendo desde el cielo. Y bueno, también me separo de muchas personas, y me separo de muchas personas porque mi nueva forma de vivir, que es de la mano pues de mi padre, no casa con lo que ellos hacen, que era lo mismo que hacía yo en el pasado. Pues, como he dicho, ¿no? Criticar a los demás, juzgar, salir de fiesta, no significa que sean malas personas, significa que pues no van en sintonía con lo que yo quiero para mi vida. Donde me encuentro a gusto y donde siento que debo estar es, bueno, por supuesto con el Señor, pero en la iglesia, ¿no? Aquí abajo, en la iglesia, participando pues en las reuniones de Maús, de Jacuna,
no sé, las horas santas, en todo, ¿no? Y me doy cuenta de que verdaderamente esta transformación es lo mejor que me ha podido pasar. O sea, viene de un momento muy duro, pero es que si eso no hubiera sucedido, seguramente yo no hubiese conocido a quien es hoy el amor de mi vida, y para siempre. Entonces, pues incluso de lo que no queremos nos tenemos que, en cierto modo, si te lleva a conocer al Señor, ¿no? y te acerca a la verdad, pues incluso se tiene que agradecer. Yo ahora todo lo que hago, lo hago para gloria de Dios. Todo lo que, cualquier plan que tenga, cualquier cosa en la vida que me suscite dudas, todo lo consulto con Él, todo lo hablo con Él, todo lo hago pensando en si a Él le va a gustar, en si a Él no le va a gustar. Digamos que ahora mismo mi vida es por y para Él, o sea, en Él he encontrado el sentido, ¿no? Yo al Señor lo que le pido en esta etapa nueva de mi vida, que ha sido el conocerle, es que se haga su voluntad siempre. Ahora ya no quiero, como si quise hasta mis 29, ¿no? Que se haga la mía, que pase lo que yo quiero que pase, ¿no? Ahora sé que lo que Él quiere para mí va a ser lo mejor. Y verdaderamente eso es lo que espero, o sea, espero pues todo lo bueno, porque sé que Él como Padre nos desea y nos da todo lo bueno, ¿verdad? Entonces me encantaría, bueno, pues sí, ser madre, me encantaría casarme, me encantaría que mis hijos, si los tengo algún día, crezcan sabiendo la verdad, pero la verdad, no a medias como la sabía yo, ¿no? Que crezcan, bueno, pues sabiendo que tienen una madre aquí, pero que tienen otra en el cielo, y que tienen a un Padre que es todopoderoso y que puede transformar hasta la persona más difícil, ¿no? Hasta aquella que le da la espalda, aquella que lo rechaza, que verdaderamente la gente, bueno, pues sepa que el Señor nos quiere a todos y que Él está esperando a eso, a que le abramos la puerta, para poder actuar en nuestras vidas, ¿no? Para darnos vida, verdaderamente.